Buenas noches, mis amados hermanos. La paz, la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros y dándole gracias a Dios porque nos permite reunirnos, congregarnos como la iglesia de Cristo para, para devocionar y para cambiar la cultura del mundo. Decía el hermano Alberto que es un privilegio para nosotros hoy viernes estar aquí donde muchas personas hoy viernes y continúan sábado y domingo engañados por Satanás, de espalda a Dios porque no le conocen. Y para eso nosotros nos estamos preparando y no preparándonos para llenarnos de un conocimiento, sino que en la profundidad del Evangelio, en nosotros podamos ser esos instrumentos de Dios para que las personas puedan conocer a Cristo, a Jesús como el Salvador, la respuesta que Dios mandó al mundo. Y el hermano leía la palabra de inicio en Gálatas 2:16 y es un versículo con el cual yo me quedé del mensaje del culto porque es un versículo que lo está hablando Pablo y Pedro en cuanto a Pablo le está diciendo a Pedro, o sea, nosotros, ¿verdad? Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque el hombre separado de Dios está condenado ya porque no cree. Pero lamentablemente a veces dentro de la misma iglesia condenamos. ¿Por qué? Por las buenas, por las obras. Y es poder entender que la salvación me la da solamente Dios a través de Cristo, por esa fe en el Hijo, en Jesucristo, y que a mí no me salva lo que yo pueda hacer, sino lo que hizo Cristo en la cruz. Y entonces eso, ¿quién nos justifica? Nosotros mismos nos podemos justificar, pero no esa justificación que da el Señor delante de Dios. Entonces, vamos a leer la palabra de el texto base de este mensaje, como lo dijo el hermano Alberto, ¿verdad? Que es Cristo y la salvación. Nadie puede salvarse. Entonces, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nada, no hay nadie. Y aquí en la tierra no vamos a conseguir nada que nos pueda dar salvación, porque la salvación viene del cielo, nos fue dada del cielo. Y esa es la salvación que nosotros hemos recibido del cielo de parte de Dios. Entonces, hermanos, vamos a la oración central del mensaje. Dios de amor. Te damos gracias, presentamos este culto delante de ti y en agradecimiento porque nos permites reunirnos en condición de hijos delante de ti. Reconocemos que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual la humanidad pueda ser salva. El hombre vive en sufrimiento, en dolor, en fracaso, en angustia, en problemas, pero es porque están separados de ti. Señor, te necesitamos. El mundo te necesita a ti y a nada más. Por eso oramos al Señor de la mies para que levante los obreros en cada región, en cada nación, en el mundo entero, Señor, las 237 naciones y las 5.000 tribus. Que nosotros que hemos recibido la buena noticia, la atesoremos y podamos primeramente disfrutarla para transmitir el evangelio de la salvación que cambia y sana el fundamento del hombre. Oro, Señor, por los campos y regiones, que sea quebrantada toda arrogancia en los corazones. Señor, prepara sus corazones y obra para salvación a través de la proclamación de tu nombre. Que se levanten los tres atrios y la época de los 3 días de fin de semana, que derrumba las torres de Satanás. Abre nuestros ojos espirituales para ver el campo que muere y que sufre.
Señor, que no seamos engañados y vivamos enfocados y centrados al dador de la vida y al deseo de Dios. Que todos nuestros pensamientos, deseos, emociones, voluntad sean llevados y gobernados por ti. Quebranto y prohíbo en el nombre de Jesucristo toda artimaña, todo engaño, toda confusión, toda distracción y toda la fuerza de la oscuridad que se oponen. Oro por mis hermanos para que reciban la gracia de tu palabra en este mensaje. Oro por nuestra pastora y líderes de la iglesia para que sean fortalecidos y avivados. Oro por el mensaje para que éste sea sellado en nuestros corazones. Y oro por mí, para que penetrando primeramente en mí tu palabra, la hable con denuedo y con el poder del Espíritu Santo que me habita, me llena y me guía. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Como les decía, Cristo y la salvación, el título del mensaje. Nadie puede salvarte. Nadie tiene la capacidad de poder salvarnos. No hay un hombre que pueda salvarnos. Muchas personas dicen, ay, ese es nuestro Salvador. Pero el Salvador realmente, cuando digo así que, hay otros dicen que este es mi Salvador o este es el hombre que va a salvar esta nación o cualquier cosa que dicen en el mundo, pero el verdadero Salvador es Cristo, porque nos pueden salvar de un problema de economía, un problema de educación, nos puede hablar de muchas cosas, salvar de muchas cosas como diciendo mejorar, pero esas cosas no nos salvan. El único que nos salva es Cristo. Y para entrar en la introducción, ¿verdad? Este es ver, es que nosotros podemos ver. Hoy yo estaba en una consulta médica y meditando en lo que veía, oraba por esas personas, pero también hacía el diagnóstico de las personas y confirmando el diario de oración de hoy. Ver que las personas están en sufrimiento, que las personas están atadas. Y es eso, las personas viven en un sufrimiento constante y no saben por qué. Incluso dicen, hablan de Dios y de Jesucristo, pero no lo conocen, no lo conocen. Y lo decía porque una señora justamente estaba hablando cosas y decía que ella era la tía que tenía dinero y que y que sus sobrinos, ay, le daban muchas gracias porque esa era su tía la mejor, porque ella cuando estaban muchachos, a los muchachos los llevaban a un lugar, que no lo voy a decir, y a las muchachas las llevaba para fiestas y todo lo demás. Y ella lo ve como bueno. Y es lo que dice la palabra. A lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Incluso sale ese egocentrismo, ese egoísmo. Y es que la palabra lo habla. El hombre está centrado en el yo porque perdió el yo que Dios creó. Por eso es que las personas viven en un constante sufrimiento y no saben por qué, porque el sufrimiento lo ven a que me dejó, no lo tengo, se fue, puedo, no puedo, a eso, sí, que me botaron del trabajo, que no tengo dinero, o sea, la casa, esto, lo otro, pero ese sufrimiento constante, la raíz, las personas no lo conocen. Por eso es importante que conocer a Cristo. Y estas personas no lo conocen y viven así, viven engañadas. Piensan que la religión nos ayuda. También estaba hablando con un muchacho que salió a la conversación y Dios me guiaba a hablarle. Y me dijo, muy bonito lo que usted dice. Y está bien porque cada quien tiene sus pensamientos y los habla de esa manera. Yo soy católico, porque eso fue lo que me enseñaron
de pequeño, pero hay gente que se pone a discutir que si está el evangélico, que si no sé qué, no sé qué más. Y entonces yo le dije, no, yo solamente te digo lo que dice la palabra. Yo no te estoy diciendo ni mi palabra y creo que la palabra de Dios está por encima de mis pensamientos. Y eso es lo que te comparto. Yo solamente hablo lo que dice la palabra, pero no convenzo a nadie, porque el que convence es el Espíritu Santo. Pero así viven las personas. Creen que las religiones es el camino a Dios. Y aunque uno le diga, no, las religiones es el hombre buscando a Dios y Dios es el hombre y el Evangelio es Dios buscando al hombre, no lo entienden, pero sabemos que hay un enemigo que los tienen cegados, sordos. Pero saben que dentro de muchas iglesias tampoco lo conocen, viven fracasados. Incluso los judíos que tuvieron a Jesús así de frente, no lo reconocieron y siguen sufriendo esperando al Mesías que ya viene. Entonces, como resultado, la humanidad está en ceguera espiritual. Buscan y buscan y buscan, pero de manera equivocada, porque no conocen a su creador. Y muchos no creen en la verdad de la palabra de Dios. Piensa que eso lo escribieron, eso fue escrito por los hombres, pero no entiende que fue por inspiración de Dios. Por lo tanto, viven en vagancia y en ignorancia espiritual, sin saber que su verdadero dueño es el diablo, porque lo dice Juan 8:44. Entonces, es importante que nosotros podamos conocer a Cristo de manera profunda y real, no un conocimiento más, porque cuando nosotros profundizamos es lo que nos permite disfrutar del Evangelio. Y lo escuchaba esta mañana con la hermana Yaén en el culto de la oración. Y es eso, nos podemos saber el contenido de camino de salvación, pero hay una fase, conocerlo y después esta otra fase, que es el empezar a experimentarlo en mi vida para poderlo disfrutar, porque es de aquí que baje a nuestro corazón. Entonces, hermanos, fíjense, hay un fundamento del ser humano y es que lo que habla Dios en su palabra, que es el hombre original, ¿sí? Y nosotros vemos en la palabra, ¿verdad? Que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza, es decir, lo hizo como un ser espiritual. Pero quiere permite porque Dios hizo al hombre de toda la creación, de todita la creación hizo al hombre un ser espiritual para que este hombre tuviera con qué comunicarse con Dios, con qué relacionarse con Dios, pero lo hizo también como un ser espiritual para que Dios lo pudiera para que él pudiera vivir gobernado, enfocado y administrado por Dios, porque de esa manera era que podía el hombre gobernar, ser el Señor de la tierra, como lo dice Génesis 1 del 1:28, y que dice, y Génesis 1:26 también lo dice, porque dice, señoree en la tierra. Entonces Dios no nos hizo solamente como los que gobiernan o señorean los peces en el mar, las aves en el cielo, las bestias y todo lo que está en la tierra, porque Dios nos hizo a nosotros como para bendecir la tierra. O sea, Dios nos bendice a nosotros, pero a su vez nosotros somos la bendición a toda la tierra, porque es que Dios nos dio su bendición, nos dio su imagen, nos dio su semejanza. Entonces, ¿cómo vivía el hombre? Con Dios. Y esa es la única manera del ser humano para poder vivir feliz, para poder vivir feliz. Y cuando nosotros vemos en la palabra que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, esa manera perfecta de Dios,
¿verdad? Lo hace un ser espiritual, pero también lo hace un ser terrenal. ¿Por qué? Porque necesitaba que tener un vehículo para moverse aquí en la tierra, para poder cumplir la misión, el propósito que Dios le dio al hombre en un principio. Entonces, ser espiritual con un cuerpo. Dios en ese polvo de la tierra sopló aliento de vida. Y fíjense, el hombre era totalmente feliz y Dios todavía no le había creado a Eva. ¿Qué pasa? Que Dios colocando al hombre en el huerto del Edén, ¿verdad? En esta perfección, le da un pacto de amor. Y este pacto de amor es para el hombre en Génesis 2, 16, 17. Vemos cómo Dios le dice, come de todo lo que hay aquí, come de todo. Y el hombre tenía incluso el árbol de la vida para comer. El único árbol que no podía comer era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y muchas personas cuestionan, pero ¿por qué Dios le quitó el árbol? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero es que dice Génesis 1:31 que todo era perfecto. Dios creó al hombre con una voluntad propia, es decir, él podía decidir. Y el árbol que le recordaba, el árbol le recordaba que era que permaneciendo con Dios, él iba a tener la verdadera vida, iba a tener la verdadera felicidad, él iba a poder seguir disfrutando de las bendiciones que Dios le había dado, estando con Dios. Entonces eso es lo que hacía el árbol de la ciencia del bien y del mal, recordarle su permanencia con Dios es la verdadera felicidad. Pero ya conocemos el fundamento del ser humano, el hombre original, cómo Dios diseñó al hombre. Ahora veamos qué pasó. ¿Qué pasó? Porque todo, si era tan perfecto, porque hay guerras, porque hay enfermedades, porque hay sufrimiento, porque hay maldad, porque hay problemas, porque hay tantas cosas. Y es poder saber que hay un ser espiritual que se rebeló contra Dios y este es Satanás, este es el diablo. Y esto lo podemos ver en el libro de Ezequiel del 13 al 19. Este querubín protector es el culpable de todo esto. Se rebela contra Dios y no solamente eso, sino que busca ocupar él como criatura, porque el querubín es una criatura. Busca buscar en la posición, el lugar del creador. Y el lugar del creador, la criatura no lo puede ocupar. Nadie puede ocupar ese lugar de Dios, que es el creador. Entonces, no solamente se rebeló contra Dios, no solamente quiso ocupar el lugar como creador, sino que engañó al hombre. Hizo que el hombre pecara. ¿A través de quién? De la serpiente. Usó la serpiente. ¿Para qué? Para engañar. Entonces vemos estas líneas significativas y lo veíamos en la lámina anterior. Dios y el hombre. No es que estaban en la misma, en el mismo nivel, sino que Dios creador y el hombre sujeto a Dios. Pero ¿qué pasa? Que como este ser espiritual que es Satanás vino e hizo que el hombre rompiera el pacto, hizo que el hombre desobedeciera al pacto, quebrara el pacto que Dios le había dado, ¿verdad? Quedaron separados. Y dice Romanos 3:23 que quedaron destituidos de la gloria de Dios, tanto el hombre como la mujer que Dios creó a imagen y semejanza para estar con Dios, para ser los señores de la tierra. Y cuando nosotros vemos Génesis 1:26 dice y que lo hizo a imagen y semejanza, pero también le dice para que señoreen. Y Génesis 1:28 también lo dice, para que señoreen, sean los señores, sean los gobernadores, sean los administradores de la tierra, pero ¿con qué? Pegado de Dios, con la sabiduría y la inteligencia
de Dios. Pero por ese pecado el hombre quedó destituido de la gloria de Dios y lo vemos en Génesis 3 del 1 al 6. Nosotros lo conocemos. El pecado original. Sabemos que la serpiente vino, habló con la mujer, vio que no estaba aferrada al pacto y placatá, cayó, cayó de la presencia de Dios, quedó separada de Dios. Entonces, al quedar separada de Dios, eh, vemos que no solamente eso, aquí podemos conocer el verdadero, aquí es donde conocemos el verdadero sufrimiento de la humanidad, del ser humano, el pecado original, la maldición y el respaldo y el trasfondo del infierno. Porque eso fue lo que esa es la raíz de lo que le causa al hombre sufrimiento. Y el hombre no lo sabe. Y vemos en Génesis 3 del 1 al 6 el pecado, pero también vemos en Génesis 3 del 1 al 20 cómo el hombre vive en maldición y no porque Dios lo maldijera. Dios hizo al hombre para que fuera Señor, pero ahora es enseñoreado, es dominado y gobernado ¿por quién? Por Satanás, Juan 8:44, por su padre, el diablo. Y este es algo que el Dios me lo mostraba hace tiempo y yo decía, wow, Señor, es ver cómo Satanás busca siempre distorsionar y voltear y cambiar lo que Dios nos dio a nosotros. El Señor me hizo para señorear, pero ahora, separada de Dios, todo me enseñorea, todo me gobierna. Y esto por eso nosotros tenemos que ver si ya en Cristo estoy para señorear, ¿por qué? ¿De qué me estoy dejando enseñorear? ¿De qué me estoy dejando aún dominar? Porque para eso es profundizar en el contenido, en la palabra. ¿De qué? Hacerme preguntas, ¿qué le estoy permitiendo yo a Satanás que todavía se meta por un huequito en mi corazón y en mi mente para engañarme? Entonces, también vemos que no solamente estamos dominados, sino que vemos que estamos muertos en delitos y pecados, muertos. O sea, no tenemos vida porque el hombre perdió la vida. Y en Efesios 2:1-3 nos habla, ¿verdad? Nos habla de que Él nos dio vida. Él nos dio vida a nosotros que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice la palabra que en ese tiempo, cuando estábamos separados de Dios, ¿quién gobernaba nuestras vidas? ¿Quién gobernaba nuestros pensamientos? ¿Quién gobernaba y operaba en nuestro espíritu? Satanás, Satanás. Entonces ver cómo el hombre cae en esto, cayó en esto. Y no solamente esto, sino que vive en problemas, vive enfermo. Los 6 estados del no creyente, hasta que muere y piensa que ahí es el fin. Las personas piensan que quitándose la vida, ay, se acabó el problema. No, no se acaba el problema. ¿Por qué? Porque hay una generación, hay una descendencia y todo esto que es espiritual, que no lo veo con mis ojos, pero que se manifiesta, eso también trasciende a mi siguiente generación, como lo dice Éxodo 20:5. El hombre que vive en este constante sufrimiento busca cómo solucionarlo y cada vez se hunde más. Hay imágenes donde la escalera del éxito y el hombre va subiendo, esa escalera del éxito que dice el mundo y que hablan esas leyes y cosas raras de mentalismo y de confesar y de poco de cosas que inventan, lo que hacen es que el hombre se hunda más. Y esto me recuerda a un video que la maestra Karen nos colocó en uno de los sábados con los niños, y es que el hombre empieza a buscar cómo encontrarse con Dios y no puede. Entonces va y busca la religión y va, pero no cabe aquí. No le da, la rayita no le da hasta acá para llegar a Dios. Las buenas obras tampoco le da para llegar a Dios. La filosofía tampoco le da. La ciencia tampoco
le da, porque el único que puede darlo es Cristo. La religión es inventada por el hombre. Las buenas obras la vemos en Gálatas 2:16. No podemos ser justificados por las buenas obras. La filosofía, el intelecto, esto, no. La ciencia, ay, me alimento bien, puedo hacer ejercicio, buenísimo, ay, voy porque me cura, y hay curas para esto, hay cura para lo otro, pero no da la salvación. Entonces, ¿quién es el único que nos da la salida? Jesucristo. Pero esta Jesucristo, esta salida viene de parte de Dios. Es la única respuesta que da Dios y lo confirmamos en Hechos 4:12. Viene del cielo. Jesucristo es el único que abre este camino para encontrarnos con Dios. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el verdadero sacerdote, porque su sangre era la única que podía limpiar este pecado original, esta maldición y darnos vida, la ley de vida en el Espíritu, en Cristo Jesús. Entonces, es único, único y eterno. Y nosotros como estábamos amarrados, estábamos atrapados, estábamos encarcelados, estábamos ahogados, estábamos, uy, que no podíamos hacer nada, nada. ¿Por qué? Porque aunque las personas dicen yo hago lo que me da la gana, no hace lo que le da la gana, está haciendo lo que quiere Satanás. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras de Satanás, para hacernos libres de su opresión, para darnos vida. Entonces, Romanos 5:8, ¿verdad? ¿Qué nos dice Romanos 5:8? Que Él vino, ¿verdad? Y murió por nosotros aún siendo pecadores. Y eso fue lo que hizo Cristo. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo recibo la salvación? ¿Cómo la persona recibe la salvación? Nosotros, gracias a Dios, la hemos recibido por gracia. Pero son preguntas que las personas se pueden hacer. Ajá, pero ¿y cómo hago entonces? O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque no le entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, Juan 1:12, ¿qué dice? Que todos los que le reciben y creen en su nombre le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque yo misma no me puedo ser hija de Dios. Nadie se puede hacer hijo de Dios, solamente el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Y ¿cómo lo hago? Ajá, ¿cómo lo hago? Yo lo recibo, Señor. Ah, pero Señor, yo te quiero recibir en mi corazón. Ahí yo estoy confesando, estoy confesando. Y es lo que dice Romanos 10:9 al 10, que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creyere en mi corazón, ¿verdad? Que Dios le levantó entre los muertos porque resucitó, seré salvo, porque allí, le levantó de los muertos. Yo creo que Dios lo levantó entre los muertos. Yo creo que Él murió para darme vida a mí. Entonces, esto es lo que me hace creer, confesar de manera natural, porque si lo vemos, sí, yo lo quiero recibir, yo quiero ser hija de Dios, yo quiero, Señor, que entres en mi corazón. Estamos confesando, pero hay una hora, hay un momento, hay un requisito, hay algún ritual que yo tenga que hacer para hacerlo. No. Esto me recuerda cuando Felipe estaba con el eunuco y el eunuco ve las aguas y le dice, ¿qué me impide bautizarme? Y Felipe le dice, ¿crees? Y él le dice, sí. Entonces no hay impedimento. Así también, no hay impedimento si nosotros creemos, no hay impedimento. No nos actemos del día del mañana, como lo dice Proverbios 27:1, porque no sabemos qué puede pasar. Muchas personas dicen, no, vale, pero déjame vivir mi vida y luego, pero y luego habrá tiempo, habrá verdadero tiempo. Entonces, es como decir, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
Realmente la salvación es un regalo, no es darle no esperar más para recibir la salvación. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Es poder salir de aquí, es poder salir de la esclavitud, de la opresión, de la maldición, del pecado, de la muerte, de todo lo que ocasiona estar en oscuridad. Y cuando nosotros confesamos y cuando nosotros creemos, ¿verdad? Romanos 10:13 y Hechos 2:21 hablan de eso. Si yo confieso al Señor, si yo invoco el nombre del Señor, seré salva, seré sal. Juan 5:24, de cierto o cierto os digo, ¿verdad? Que es el que oye mi palabra, el que oye mi palabra, el que oye la palabra de Dios, wow, y le entra porque sabemos que es la obra del Espíritu Santo. Y cree el que me envió, tiene vida eterna. Juan 3:16 también lo dice. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que cree tenga vida eterna, para que no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, yo que estaba en pecado, yo que estaba en maldición y yo que estaba muerta espiritualmente, por solamente la obra de Cristo paso a estar en bendición, sin pecado, en bendición y en vida eterna, a disfrutar 7 bendiciones representativas. Y segunda de Corintios 5:17 nos habla de que nosotros en Cristo somos nueva criatura, pero esto no es que soy nueva criatura porque antes tomaba, porque antes fumaba, porque antes robaba, porque antes violaba, porque antes mataba, porque antes hacía, era chismosa, porque antes era lo... No, esto es porque nueva criatura, porque ya no tengo el pecado original, ya no estoy en maldición y ya no estoy muerta, ya no estoy bajo el dominio de Satanás. Ahora soy una nueva criatura porque el Señor me sacó de la oscuridad a su luz admirable. Entonces, ay, perdón, hay una oración, una confesión de fe que nosotros podemos guiar a las personas para que las hagan, porque ciertamente las personas quedan como si yo quiero esto, pero ¿cómo hago? Entonces es llevarlos, pero que ellos, porque empiezan a reconocer. Wow, estoy en oscuridad, estoy en maldición. Tengo el pecado original, ahora sé que es el pecado original. El pecado original no fue porque me comí la manzana, el pecado original no fue porque hice esto o hice lo otro, no, el pecado original es que el hombre quedó separado de Dios y que el Satanás hizo que el hombre cayera en incredulidad. Entonces, cuando vemos esto, me arrepiento. No, Señor, yo no quiero seguir aquí. Y me doy cuenta que mi vida, todo lo que he hecho por causa del pecado original. Entonces, wow, me arrepiento. Y una de las palabras que veía en Lucas 10:20, en Apocalipsis 17:8, si no me equivoco, es cuando la pastora nos hablaba el miércoles de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Lucas 10:20 dice, no se alegren porque echan demonios y hacen esto. Más bien alégrense porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Dios no está, ay, hoy te borro, hoy te escribo, hoy te borro, hoy te escribo. Y entonces cuando yo hago mi confesión de fe, es porque ya mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y dice la oración, amado Dios, gracias por tu gran amor y tu maravilloso plan de salvación. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Te abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, quien murió en la cruz por mí y resucitó pagando por nuestro pecado y darnos salvación. Gracias por encontrarme y perdonarme. Desde ahora en adelante, enséñame y ayúdame a vivir en obediencia, perdón, y dentro de la voluntad de Dios. Permíteme vivir disfrutando la bendición de ser un
hijos de Dios. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Recordando, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algo muy importantísimo y, y es que el mensaje del púlpito también lo decía, no es memorizar los textos, es transcribir las citas bíblicas, que es lo que nos permite conocer, confirmar y disfrutar. Y como yo creo que lo decía en mi foro, es que cuando nosotros transcribimos la palabra y tenemos la conciencia espiritual, soy un ser espiritual y conozco que la palabra es viva y eficaz. Entonces esa palabra que es viva y eficaz va a penetrar a mi espíritu, me va a avivar. Eso es así como cuando le hablo a un bebé y le hablo, tú eres un remanente, tú, confirmo la palabra en él, tú fuiste creado a imagen y semejanza. Entonces la gente va a decir, ay, pero ese muchacho, ese niño apenas es un bebé. Bueno, a veces estamos con la palabra, ay, que voy a transcribir, para que voy a transcribir, o sea, no entiendo, que va a ser que en mí que transcriba, pues sí, porque es algo espiritual y nos va a permitir vivir en la identidad, en la autoridad y en la seguridad que Dios nos dio. Entonces, Juan 1:5 del 11 al 13 es clarito, el que tiene el Hijo tiene a la vida. Entonces, tengo la vida y no tengo cualquier vida, ahora tengo una vida eterna, porque antes tenía una vida que estaba muerta y gobernada por Satanás. Juan 14:6. Me muestra que hay muchos caminos que la gente se inventa para llevar a Dios, pero el único que me lleva al Padre es Jesús, que estoy libre. Romanos 8:2, la ley de vida en Cristo Jesús me hizo libre del pecado y de la muerte. Ahora el Espíritu Santo vino a habitar a mí, lo dice Primera de Corintios 3:16. ¿Para qué? Para guiarme en esta nueva vida. Juan 14:26, para enseñarme y para que yo día a día pueda vivir en el Hijo que ahora me habita, en ese Cristo, porque con Cristo estoy juntamente crucificada. Y ya no tengo que vivir yo. Ahora ya ese yo tiene que morir para que viva el yo que Dios hizo en Génesis, el fundamento del hombre original. Entonces, que esto sea nuestra conclusión de vida para realmente vivir en esa identidad, autoridad y seguridad. Y para concluir, concluyó con lo que es la palabra, la oración y el evangelismo. Este es el pan de cada día o las tres papas de cada día. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios que recibimos en el culto, en la escuela de evangelismo, en los cultos de la oración, todo eso va sanando nuestro cerebro, va cambiando lo grabado y como sacamos los títulos de oración no se quedan en el cuaderno, sino que oramos con ellos, tenemos vamos ordenando nuestras vidas así. Entonces, el poder, ¿verdad? Y en esa oración, el poder viene y me cambia no solamente a mí, sino cambia alrededor, cambia el mundo. Y en esa oración entro en ese disfrute de Manuel, pero esto tenemos que entenderlo, o sea, mi mejor momento, y siempre vamos a ver oposición y que esto, que lo hay personas que dicen, no, pero es que no tengo tiempo, que el trabajo, que no sé qué, pero cuando nos paramos y detenemos, ya va, este es el momento más feliz de mi vida. Es disfrutar de Manuel, es concentrarme, es tener ese tiempo de concentración, porque después tenemos las 24 horas y no podemos recordar, pero es tener la concentración porque es importante, porque necesito el evangelismo en mí. ¿Para qué? Para poder transmitir el evangelio a los demás. Entonces, esa es la conclusión. Palabra, oración y evangelismo. Palabra, oración y evangelismo, porque Dios nos habla, Dios nos está enseñando, Dios nos está conllevando. Amén. Vamos entonces, mis hermanos, a la oración final. Dios, te damos gracias por dejarnos tu palabra. Gracias porque en ella nos revela el verdadero problema del hombre, pero también nos da la salida a través de ella, la simiente de la mujer, el que nació sin pecado para que en su obra redentora
llevara el pecado por nosotros. Gracias porque nos diste salvación, justificándonos al Padre. Señor, permite que cada día nosotros podamos disfrutar de este privilegio y este regalo de ser hijos tuyos, que seamos conscientes de ser seres espirituales y poder estar las 24 horas en comunión contigo, que nos mantengamos en tu palabra, la oración y el evangelismo personal y siempre en agradecimiento porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, que en donde estemos levantemos las torres que salva y sana las almas que están en sufrimiento, que están como hojas que se las lleva el viento y viviendo sin identidad y propósito. Guíanos en este camino que has preparado para nosotros por adelantado y que caminemos seguros del respaldo del trono celestial. Que este mensaje no lo veamos como un conocimiento o como ya me lo sé, sino que con humildad lo sigamos ordenando en nuestras vidas para disfrutarlo de manera sincera. Oro en acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó para darnos vida eterna. Amén y amén.